Las correcaminos. Las correcaminos. Desde nuestra nube, las correcaminos decimos hola a las personas y aves que nos escuchan. Acompáñenos a recorrer los parajes de la palabra, cada 2 martes con nuevo tema y rara avis invitada. Descubran los versos o relatos que atrapamos en plena carrera para compartir poesía y otras letras en petit comité. En una violencia sencilla, dice Lorena Huitrón que la historia del mundo es lo que es por sus fisuras, no por las restauraciones. Es un amasijo de protuberancias. Mayor es su crueldad, mayor sus impurezas. Y ese revoltijo de protuberancias se puede ver literalmente desde el espacio exterior. Los relieves, las explosiones, el rastro de un bosque consumido por el fuego inmobiliario. Mas contradictoriamente, el causante de muchas de estas marcas también las resignifica, las delinea y colorea con historias de resistencia, triunfo y las hace también poema, como podrán escuchar en este episodio dedicado a las cicatrices. Claudia, bienvenida. Cuéntanos algo sobre, bueno, cuéntanoslo todo sobre el tema escogido para hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, ya, las cicatrices. Y dime quién no tiene cicatrices. Porque la verdad no importa si son aquellas que te recuerdan la infancia, los charcos lodosos, esas que te hicieron perder la vertical o las que no podemos ver, pero cargamos cada día detrás de la sonrisa. Yo creo que todos los que hemos vivido tenemos algún tipo de cicatriz. Y bueno, ya sabes, la RAE dice que la cicatriz es una señal que queda en los tejidos orgánicos después de curada una herida o llaga. Y también dice que es una impresión que queda en el ánimo por algún sentimiento pasado. Ahí están las dos, ¿no? Hablar de cicatrices es también hablar de heridas físicas o emocionales. En la literatura, como en la vida, la cicatriz tiene diferentes significados. Puede ser un trofeo, un presagio o destino, un recuerdo o herencia, puede ser venganza, castigo, para marcar al enemigo, un rito de iniciación o un símbolo de poder, de fortaleza y de resiliencia. Ya sea la marca del colmillo de jabalí en la pierna de Odiseo, las manos de Circe, el tortuoso rayo en la frente de Harry Potter, o las famosas hendiduras que prolongan la sonrisa del guasón, las cicatrices cuentan historias que, como dice Elisa Díaz Castelo, a veces guardan un sabor salado durante muchos meses. Las cicatrices son parte tiempo, parte cuerpo, un mapa de vida que va marcando cada etapa de nuestra historia. Como dice Piedad Bonet, una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Por eso, cuando pienso en cicatrices, recuerdo el kintsugi. El kintsugi es el arte japonés de reparar con oro los objetos rotos, dejando cicatrices doradas que resaltan las fracturas, convirtiendo el evento de la rotura en parte de la historia del objeto, embelleciéndolo. ¿Qué sería de nosotros, pequeños mortales sin cicatrices, si nacemos de la primera y la conservamos como el ombligo? Un lienzo en blanco, una pieza que se irá rompiendo con el tiempo, al que le irán saliendo cicatrices quizá doradas. Una repisa donde se irán coleccionando las cicatrices de una vida como hermosos imperfectos que somos. Pienso que definitivamente encontramos a las cicatrices como parte de la vida y por supuesto de la literatura, de la poesía, porque el hecho de tener marcas en el cuerpo ya es poético, pero también el hecho de cerrar una herida emocional a veces se convierte en poema. Entre lo físico y lo emocional, quizá lo emocional sea lo más difícil de cerrar, pero ¿cuáles serán las que nos definen como personas que somos? ¿Cuáles las más poéticas? Cuando hablamos de cicatrices, ¿dónde reside la poesía? Y aquí es donde surgió la pregunta para este episodio.
¿Será que la poesía nos permite mostrar las cicatrices o cicatrizar las heridas? Muchísimas gracias, Claudia, por esa gran pregunta. Y bueno, la inventé buenísima. Y pues yo tengo ya una respuesta que también viene en Una violencia sencilla de Lorena Huitrón Vázquez, uno de los primeros libros que me cambió el paradigma de la poesía. Y dice así: es cara, costra, carece de líneas cutáneas y de anijos. Quele, tenaza de cangrejo. La cicatriz se forma a los 10 días del traumatismo, se remodela, desgasta. Contra su fuerza mecánica regenerativa, el cirujano. Contra nosotros, el dolor en forma de iguana. Aparentemente agresiva, pero inerme, insustituible para la biología. Sabe jugar, le gana a la perfección. Al tocarla, se siente a alguien más. Brinca de contento, brinca al cirujano. Y pues yo quiero saber cómo vas a responder tu propia pregunta, y también me interesa muchísimo que nos empieces a platicar y nos presentes a tu invitada. Pues es difícil responder esa pregunta porque ya sabes que a mí puras preguntas se me ocurren y luego encuentro todo tipo de respuestas. Pero, pues mira, Piedad Bonet dice, las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Esa es mi respuesta, bueno, la respuesta de Piedad Bonet. Y yo les quiero platicar de nuestra súper invitada. Ella es mi queridísima enfant terrible oaxaqueña. Es poeta de nacimiento, humanista y escritora por decisión. Sabe de cartografías poéticas y de libertad, del tiempo que toma al alma cicatrizar y a las jacarandas florecer. Ella misma es poesía dispuesta a saltar al abismo, a incendiarlo todo con ternura. Ella es Ena Osorio. Bienvenida, queridísima Ena. Hola, ¿qué tal? Hay un gustazo estar aquí. Las escucho las Correcaminos desde hace ya mucho tiempo, desde el primer podcast que me compartiste, Claudia, y de pronto me estoy bañando y pongo las Correcaminos. Y estoy bañándome y empieza mi cabeza inmediatamente a girar y también a dialogar. Yo opino esto, eso sí, me encantó, entro en discusión y bueno, me encantaría de pronto meterme al celular y decir, yo opino. También cuando voy manejando, las escucho, porque de pronto ya las noticias es una repetición de lo mismo, y necesito pues nuevas heridas. Bueno, ya sobre la misma. Y pues este tema creo que es un tema que le toca a todo el mundo. Es imposible escapar de él. Y creo que además es un tema, por supuesto, ya por lógica, aquí sí no es primero fue el huevo y luego la gallina, que fue primero el huevo o la gallina. Aquí sí sabemos, primero fue la herida y después viene la cicatriz, pero la cicatriz es realmente algo que sana, es realmente amable, siempre o no. Yo pienso que no. Y ya pensando, haciendo aquí mis cavilaciones, me vino a la cabeza la idea de la creación del universo. ¿Desde dónde venimos rotos? ¿O romper qué es? ¿Siempre va a ser algo bueno? ¿Siempre va a ser algo malo? ¿O a veces bueno, a veces malo? ¿Está en medio? ¿Quién le da el sentido? ¿O simplemente es? Pienso que la naturaleza, obvio, pues solamente es, ¿no? Como la naturaleza es. No tiene ética, no tiene moral. Es y punto. Pensé en la génesis del mundo como un proceso de múltiples cicatrices, donde tenemos, a partir de una gran ruptura
llamado Big Bang, tenemos rastros de luz, tenemos rocas que andan girando a gran velocidad por el espacio todavía sin encontrar su lugar, estrellándose con otros cuerpos. Tenemos energías moviéndose, reconfigurándose continuamente, tenemos agujeros negros. Y luego en nuestro planeta, fallas geológicas, cráteres, la idea de continentes como la Antártida que ya no están. Y por supuesto, tenemos también palabras como esta palabra en hebreo que significa catástrofe o ruina total, Shoah, que no es lo mismo que la palabra holocausto, que viene del griego y que significa sacrificio totalmente quemado. Y que además es una palabra, ¿no? Hay palabras que no se mencionan y que también quedan allí como cicatrices. No las puedes tocar porque abren la herida. Después pensé en el cuerpo y en nuestro bellísimo ombligo, que en los años 80s, 90s, las chicas vientre plano enseñaban y luego se empezaron a poner así como Alicia Silverstone en Crazy, un bellísimo aretito allí y yo nada más hacía abdominales, en la tarde comía azucaritas mientras leía y mi vientre nunca fue plano y yo nada más soñé con ese, pero esa cicatriz, el ombligo, pienso que es la cicatriz que nos condena a querer vivir, nos recuerda, venimos de esta ancestra, de la vida, del amor, sin embargo está allí y yo vengo de alguien y no, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? Estoy condenada a vivir, a pesar de la impotencia, la angustia, el pánico, la soledad, el desasosiego que menciona tanto Pessoa, ¿no? Y tú mencionaste hace rato este asunto de la cicatriz, tocada desde la filosofía de las cicatrices de los japoneses, con la cerámica japonesa, ¿no? Donde, pues, a través de las fracturas se trata de sublimar y de identificar, en principio, que toda historia necesita del movimiento, del cambio, y todo cambio, todo movimiento implica una ruptura. Una ruptura implica una violencia y esa violencia, independientemente de la moralización, pues siempre va a ser como te descoloca, te incomoda, te puede tirar. ¿Y qué tanto realmente, hasta dónde ver las cicatrices, cómo pensarlas? Ya mencionaste también a esta Piedad Bonet, por ejemplo, esta bellísima colombiana, ¿no? Y ella, pues, escribió un libro hace mucho tiempo, porque tu hijo, ¿no? Que a los 18 años lo diagnosticaron con esquizofrenia y 10 años después desvivió en Nueva York, creo, Lo estudiando que no arte. tiene nombre, ¿no? Una gran novela, una gran memoria. Y ella precisamente aborda el tema de la cicatriz como algo que para sanarte, o sea, que para que salga la cicatriz, o sea, está allí, pero te sana, pero te hiere. Las dos cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me puso a pensar también en las ideas que ahora están como exigencia casi en el pensamiento actual de el éxito y la salud mental y todos bien y toda la responsabilidad en el individuo. Y me llevó inmediatamente a pensar que, en efecto, las cicatrices nos pueden hacer a todos, porque todos tenemos, absolutamente todos. Yo creo que el niño que no tenga una cicatriz en la rodilla es porque desafortunadamente no pudo correr, no pudo caerse, no pudo andar, pero todos tenemos. Los humanos todos venimos del dolor. Entonces, pensar que tenemos la obligación de ser felices, de ocultar todas las cicatrices, es inhumano. Y pensé muchísimo en un tema que a mí me atraviesa. Yo realmente no sé, busqué y busqué y busqué. No tengo formalmente la palabra cicatriz repetida con frecuencia en mi trabajo. Sin embargo, parto de la herida con la intención de cicatrizar y de las cicatrices
que pasado el tiempo a la memoria, porque la cicatriz te lleva a la memoria, no sanan finalmente, siguen estando allí, ¿no? Estas cicatrices queloides, que sí tengo un poema por ahí que habla de ellas. Pero el que más ahorita me ha impactado o me ha ocupado es el tema de la salud mental. En este tema recuerdo mucho a un escritor estadounidense que se llama William Styron y que tiene un libro autobiográfico de ensayo personal que se llama Esa visible oscuridad, memoria de la locura. Y allí él habla de las personas con depresión grave como heridos ambulantes, porque menciona que las personas que tienen alguna enfermedad física tienen derecho a convalecer, reciben más compasión y un poquito más de comprensión por parte de los otros, mientras que para el sufrimiento mental, que además él las compara con las heridas de guerra, no se puede guardar reposo, no tienes derecho a ni siquiera quejarte, ni a la compasión y menos a la comprensión. Las personas con depresión severa deben seguir funcionando en su vida diaria. Están heridas, así no cicatriza nada, pero están obligadas a caminar entre los demás con un sufrimiento devastador, silencioso y no reconocido por los demás. Ahora, respecto a la posibilidad de sanar, dice que heridas así dejan marcas imborrables en la memoria, cicatrices que pueden volverse hasta el hueso. Y cuando la gente dice, bueno, pero pues es que ya estuvo en la clínica de salud mental, ya tomó medicinas por tanto tiempo, ya debería de estar bien, pero vuelve a caer, no entiende, no aprende, es mala persona, es egoísta, no piensa en los demás. Lo que no saben es que están las heridas y las heridas responden a ciertas circunstancias que las vuelven a abrir como un cúter, ¿no? Por allí yo tengo un poemita que escribí respecto a esta temática que pertenece a un libro que ahorita, a ver qué rayos pasa con él. Ahí anda, tocando puertas, que escribí, terminé en el 2024, digamos, pero el libro ya, hubo que soltar porque nunca se acabaría. No puedo decir el nombre, pero sí lo escribí con el apoyo del PECDA 2024, Creadores con Trayectoria aquí en Oaxaquita. Que por cierto no nací en Oaxaca, nací en la Ciudad de México, mi cicatriz es defectuosa del DF, de ese entonces, pero vivo en Oaxaca desde los 14 años, ¿no? Se los leo, un golpe de ternura, pensando era yo, no era yo, quién no era quién, William Faulkner. Estoy amarrada a una cama sin saber qué día y hora es, escuchando a ratos voces. Qué alto está el techo. Entre comprimidos de colores y el llanto, soy un diablillo sin tierra que apuesta a la revolución del silencio. Pero esta cabeza es un lío por el recuerdo. Permití que la tormenta me anegara. Volveré entre vapores al sosiego de nieve. Tengo puesta una de esas batas de hospital que de espalda muestra la vergüenza. Sé cuánto pesa la confusión en esta casa al hilvanar la piel. No quiero la historia de la mujer que escarbó un desierto en busca de oro, lo encontró y regresó con las manos llenas de ceniza. Emerge la medusa del orgullo. En la República de los Insectos no hay lugar para cesarismo ni aplausos. Jadeante, menciono nombres de mi pasado. Aplasto con la cabeza en la almohada antiguas historias de amor. Iba a fundar mi lenguaje de selva, pero esta carne en ruido blanco requiere un golpe de ternura. El imperio de la sangre se atora en el costillar, duele su herencia. He caminado en círculos sobre 2 o 3 ideas afines al hogar. Mañana saldré al jardín de contención o verde ciénega con los de cerebro reptiliano. Mi padre dejó el ruido y la furia para mis sesiones de lectura. La enfermera compasiva, que no ha tratado a Faulkner, me lo facilitó. Siento una flecha en la cabeza, de lado a lado como una burla. Es mi cuerpo lugar para las nervaduras de flores aferradas a una incipiente amígdala.
Excelente, querida Ana. Muchísimas gracias por compartirnos este texto tan inspirado en William Faulkner. Yo soy fan. Esta línea así oculta, metiendo el ruido y la furia, me encantó. Y bueno, un montón de imágenes que nos regalaste. Y haciendo un enlace, una relación total con tu texto, yo les voy a compartir este que habla también de hilvanar y de cicatrices, y dice así: hilvanar recuerdos. Una herida es la pérdida de continuidad en la piel. Un mal recuerdo, pérdida de continuidad en la memoria. Unir los retazos desgarrados de quien vive lejos del manto nutricio a evocaciones punzantes como agujas. Nadie pone cruz de tijeras tras su puerta, ni sutura su nostalgia con historias de brujas, ruecas y usos. Hacer pespunte a las dulces añoranzas que han gastado las malas horas, malas camas, malas compañías. Tirar, jalar la costura, anudar las puntas, gaviado que oculte las muescas de la memoria. Además de querer hacer esta relación con el texto que nos has compartido, Ena, también esta idea de relacionar el tema de la cicatriz con nuestra propia obra. Y yo te pregunto, Clau, ¿qué texto preparaste sobre esta relación entre cicatrices y tu poesía? Pues fíjate que un poquito también pensando, o bueno, recordando lo que nos comentaba Ena, de cómo es cierto, ¿no? O sea, todos de alguna forma estamos rotos y de alguna forma, bueno, yo creo que nacemos rotos, ¿no? Sobre todo los poetas, porque los poetas, o a lo mejor somos los que nos gusta tocarnos las cicatrices, ¿no? O las heridas. Entonces, escribí este poema que se llama Grietas. Los poetas nacen rotos, piezas de un juguete hueco al que le resuenan las tardes entre paredes que desconocen. Se despiertan a mitad de la noche con la ansiedad de asomarse por la ventana. Esta insana manía de mirar. Buscan sin saber lo que buscan. Quizá es el vacío. Quizá la pregunta a la respuesta de la soledad. Bueno, esas son mis grietas. Es muy cortito, pero esa es. No, me encanta la idea también, o sea, de la grieta, y que era un poco como esta reflexión. Finalmente, la naturaleza tiene sus propias heridas, aunque las mayores o las más tremendas son las que podemos causar como humanidad, pero que también la reparación de de esas heridas, esas suturas, pues también representan cosas como bien interesantes, ¿no? Pues volviendo un poquito a esto, ¿no? Creo que hay varias maneras de abordar este tema por todos lados, ¿no? Desde lo corpóreo hasta lo incorpóreo, desde lo vivo hasta lo inerte, todo lo que pueda tener una cicatriz. Y es cuanto existe. Las palabras pueden tener cicatrices también, ¿no? O sea, Alejandra Pizarnik ya tiene un poema todo que es cicatrices, pero hay otro poema donde ella al final dice que la poesía es un vacío, una cicatriz. El poema es espacio y deja cicatrices. No soy como mi pequeña muñeca azul que todavía mama leche de pájaro. El recuerdo de tu voz en la mañana fatal, custodiada por un sol que rebota en los ojos de las tortugas. La luz del sentido se apaga recordando tu voz antes de este verde, mezcla celestial, esta unión del mar y el cielo, y me preparo para morir. De allí precisamente me vino la idea de esta unión del mar y el cielo, pero en algún momento en el Génesis de la Biblia, el que separa las tinieblas de la luz, el mar y del viento y todo, ¿no? Y hace el mundo, la creación ocurre. También se vuelve a recurrir a esta idea de la cicatriz como una herida y se trauma la memoria, la supervivencia y va del dolor físico a la emoción ninguneada, casi invisible tensión psíquica. Y las cicatrices pues son también pues el paso de la historia, nuestro registro en este mundo, ¿no? De hecho, decimos que las arrugas son precisamente
las cicatrices de lo que hemos vivido, ¿no? Hay por ahí una poeta en especial que a mí, la verdad, me parece brillante, anda en el filo entre la poesía, que normalmente es así, pero esta sí está allí, clavadísima, entre la poesía y la filosofía, y que tiene un libro bellísimo que se llama Hilos. Y estoy hablando de Chantal Maillard, su poesía siempre fragmentaria, en deconstrucción, cuestionando, no te la da toda hecha y de pronto te suelta unas bombas brutales. Y allí pues aborda precisamente el tema del cuerpo, desde el cuerpo, la herida y la posibilidad de sanación desde una postura bien interesante, porque sí hay muchos temas en torno a la herida, más desde un yo realmente, aunque también están los chinos, por ejemplo, ¿no? Con esta literatura de la cicatriz, donde hablan de todas las cicatrices, todos los traumas, pues de sus guerras, de su historia. Bueno, pero sí se habla mucho desde el yo y a veces pienso que quedan textos de mucha queja, esto va a sonar bien duro, pero que caen en lo testimonial, sensiblero, y que yo pienso que eso podría quedar muy bien para unos mezcales en una cantina, con el karaoke y así para desganitarnos, pero siento que en la poesía el trabajo a veces va de otra forma, no solamente desde un yo que se repite y que llora y llora y sufre y sufre y sufre, porque pues la vida nos ocurre a todos. Y siento que eso de pronto puede tornarse en estarse mirando el ombligo, esa cicatriz. Y a mí me gusta mucho en este libro Hilos de Chantal Maillard, porque ella aborda precisamente estas temáticas desde la ética y la vulnerabilidad del ser, donde nada permanece idéntico a sí mismo y todo cambio implica rupturas, fragmentación, y así es como escribe, de manera fragmentada. Precisamente hay un poema, Hilos, voy a leer un pedacito. Permanecer, permanecer, la carne herida, hay cicatriz, y la mente herida. ¿Herida? No, no hay herida. Si la hubiese, habría sangre. Hay cicatriz. Tampoco. Si hubiese cicatriz, sería evidente. No siempre se ven, dicen. Me encanta. Me encanta ese Me remate, encanta. está increíble, está increíble. Y justo estaba pensando, dije, bueno, puede ser un contrapunto, pensando no en una cicatriz del yo, sino en una cicatriz como una parte de la personalidad. Escogí este texto, es un fragmento de La forma de la espada de Jorge Luis Borges. Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo. Su nombre verdadero no importa. Todos en Tacuarembó le decían el inglés de la Colorada. El dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender. He oído que el inglés recurrió a un imprevisible argumento. Le confió la historia secreta de la cicatriz. El inglés venía de la frontera de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados, las aguadas amargas. El inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la par de sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía a los 2 o 3 días como de una batalla o de un vértigo, pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se daba con nadie. Es verdad que su español era rudimental, abrasilerado. Fuera de alguna carta comercial o de algún folleto, no recibía correspondencia. Esta muestrita de La forma de la espada, que en el título viene el resto de la historia. El gran Borges. Bueno, pues yo en contrapunto, fíjense, pensé en esta cicatriz, pero bueno, les voy a leer primero el poema
y después les cuento por qué elegí este. Vuelvo con Piedad Bonet, se llama Conjugaciones y dice así. Conjugaciones, lo que no sé de ti. Si en este instante, cuando se desdibuja el límite entre el alma y la noche, se oscurecen tus párpados y callas. Si en uno de tus sueños vuelvo a ser un temblor para tu mano, si paso extensa y húmeda cuando bajan la guardia tus olvidos y pulso algún dolor, o si soy cicatriz, número ciego, lo que no sé de ti, lo que no supe, qué impotencia creciendo adolorida en mitad del pretérito, lo que no supe, aquello que parecía entonces pequeño a mis preguntas. Si te gusta la oscura transparencia del ámbar, ¿cuándo leíste aquel poema de Vallejo? Si has oído el silencio de los valles de Utah, o en qué lugar preciso de tus años Dios te dejó de hablar. Y el futuro imperfecto, lo que ya no sabré de ti. ¿Qué penas habrá en tu duro cielo por mí desalojado? ¿Cómo irá haciendo el tiempo posesión de tu rostro? Y sin embargo, sé lo que tú no podrías saber, porque es aquello que de ti queda más allá de todo, de tu nombre, tu historia, de tu peso y tu talla, certidumbre de ti, sol que me habita. El contrapunto, pues para mí es como, y nosotras, ¿de qué seremos o de quién seremos cicatrices, no? Es una gran pregunta. Siempre tú preguntando cosas a partir de las preguntas. Claudia, me encanta. Y también te agradezco mucho que nos traigas a Piedad Bonet aquí a Las Correcaminos. Es queridísima autora y fíjate que casi no viene, ¿eh? Yo la considero poeta de luz. Yo No creo que me, no, que a partir de, no, no creo que sea de luz. bueno, ¿Tú qué opinas, Ena? ah, habría que leerla más, pero pues vamos a escuchar, Ena, qué nos dice. Con respecto a Piedad Bonet, sí pienso que es una poeta que tiende más a lo intelectual, en su forma también, a intelectualizar más que a una emoción desbordada. Sí es contraria, por ejemplo, a Pizarnica, independientemente de los temas que aborda, ¿no? Y con respecto a estas dos lecturas, bueno, en principio la de Borges, al decir no recibía correspondencia. Yo pienso que las cicatrices más peligrosas, las más abultadas, porque se abren, se vuelven a cerrar, se vuelven a abrir, se vuelven a cerrar una y otra vez, son las que tienen que ver con el vacío y la soledad irremediables del ser humano. Es así la vida. Yo acabo de decirle adiós a mi perrita, 13 años, de lealtad, de amor, de compañía, de amistad. Y ella vio a mí y yo dije, sí, al veterinario. Entonces, sí, desde estas heridas, creo que es de donde venimos, porque siempre estamos en este proceso de estar eligiendo, de tener que vivir, de tener que ejercer la libertad. Es más, hasta no decidir también es un ejercicio de libertad. Tengo por acá un poema con respecto a esta temática que recientemente se publicó en una antología ahí en la editorial Cisnegro. Es sobre este modista, diseñador brillante, porque yo antes pensaba que la moda nada más era pura belleza para tapar las imperfecciones y que era frivolidad. Y luego me di cuenta con este señor que no nada más es así. Alexander McQueen y su legado de huesos. ¿Qué le hace al cuerpo una armadura de vidrio cuando se quiebra? Pasada la sangre y antes de las cicatrices, en la herida abierta el cristal que permanece también es hueso, el espejo carnicero. Cobra sentido levantarse de la cama como de una tumba, regresar en los tejidos del sueño con otros rasguños, otras asfixias. La trama de la carne cambia cuando se diseñan para la noche y el mar bestias y luminiscencias. Ataviados con medusas en la cadera, pájaros hambrientos de miradas lucen acetatos con apariencia de seda, porque no encogen, no destiñen, no arrugan. Y un tocado para la cabeza es necesario, algo alusivo a la evolución darwiniana
a la supervivencia a pesar de las anfetaminas y el ritmo perdido del corazón. Música, música en audífonos Bluetooth. A este despliegue de transformaciones le acompaña una banda sonora de huesos que se percibe como pies sobre la hierba que siempre crece, y un agujero por el que se cuela la miseria humana, esta tendencia de permanecer en el mundo. ¿En cuál de esos huesos hay que depositar la música? Ropa que asusta a la gente. Uno de los 100 mejores vestidos de este siglo, sin memoria, es un Alexander McQueen. El hombre quiso ser ave. ¿Cuántas palabras para amor y silencio? Solo esta sentencia. Una muerte a tiempo no es la eternidad. Y la ropa asusta a la gente porque es carísima. Me encanta que traigas este poema sobre este diseñador, porque, y que habla, o sea, no solo de la cicatriz, sino de la cirugía y de todo lo que hay alrededor, porque yo también traje un texto un poco en relación a lo médico, ¿no? A la cicatriz del cuerpo. Mi violencia sencilla de Lorena Huitrón, Duerme cicatriz de Nora de la Cruz. Voy a leer una página de la última parte de la novela. Es un diálogo. ¿De qué la operaron? Embarazo ectópico, respondí de inmediato. Esa respuesta logró lo impensable. El doctor separó su mirada de la computadora para enfocarla en mi cara, que miró con expresión grave. Chin, dijo, eso duele de a madres. Normalmente llegan al hospital ya choqueadas. A mí no me dolió, le expliqué. Fui a urgencias con mucha anticipación. Ah, remató aburrido y volvió a su computadora. Me indicó que me acostara en la camilla y llamó a su asistente. Tras unos procesos mínimos de esterilización, corte y limpieza, yo estaba libre de hilo quirúrgico. Dejé de sentir la presión que había comenzado a molestarme un par de días antes. El procedimiento solo tardó unos minutos. Volví a casa a pie, muy despacio, tentada a pensar que todos esos cambios de gasas y vendas habían terminado. Olvidaba que tarde o temprano tendría que enfrentarme con mi reflejo desnudo en el cancel del baño. No necesito crear más suspenso en torno a lo obvio. La cicatriz era horrible. Una sonrisa vertical, torcida y dispareja, angosta en la parte superior y ancha conforme iba descendiendo. Los primeros días fue roja, pero con el pasar de los meses oscureció. Era excesiva, triste de mirar, y me provocaba vergüenza, aunque nadie más que el médico, mi mamá y mi hermana la hubieran visto. Pasé más tiempo del que me atrevería a confesar, indagando remedios caseros y cremas milagrosas en foros de maternidad. Lo probé todo, nada dio resultado. La única alternativa que me quedaba era la resignación silenciosa, porque cuando se me ocurría lloriquear al respecto delante de mi madre, de mi hermana o de Lidia incluso, la respuesta era unánime. Lo importante es que no te moriste. Era una reacción comprensible, claro, pero mi inquietud también lo era. Y también me encanta como el contraste de pasar del glamour de la herida y de todo lo que puede acompañar, o sea, las drogas y, bueno, sobrevivir para seguir creando. También está esta otra, ¿no? Que es tan constante y que creo que está vista en un menor dolor porque pasa todo el tiempo cuando sucede en las mujeres, ¿no? Es así como de, o sea, antes no está, o sea, estás viva, ¿no? Cuando también esta ruptura, esta interrupción de lo normal, de lo sinuoso, de lo parejo, te atraviesan, ¿no? Que también se manifiesta en el cuerpo como en el espíritu, como en el carácter. Ay, sí, esas cicatrices que nos acompañan, ¿no? Y lo que decía al principio, pues las que miramos y las que no miramos, ¿no? Que quizás sean las más difíciles, las que escondemos atrás de la sonrisa. Pues bueno, así como cierre, te escogí este poema de Elisa Díaz Castelo que se llama ¿Cómo cicatrizar al aire libre?
Ayer tu padre me enseñó a abrirme un hueco en la palma de la mano. Caminamos juntas hasta la boca del túnel y escuchamos el agua correr en la oscuridad. Junto al sonido del río, alguien había perdido un zapato, solo uno. Me dijeron entonces que para creer en el corazón hay que detenerlo primero. Hay que dividir en fragmentos el primer recuerdo de una tarde lluviosa, el nombre de mi abuelo en los espejos. Pero me distrajo un sonido que flotaba en lo alto. Alguien que invisible se sabía tan solo las primeras 6 notas de una vieja canción. Mi madre era la misma melodía en otra octava. La enfermera tomó mi muñeca entre los dedos y recitó un endecasílabo al ritmo de mi pulso. He perdido la cuenta de las cosas que pasaron. La relación causa-efecto. El color de los moretones que yo misma me dejaba en los brazos con la boca. Me dieron un hilo y una aguja para coser la herida bajo la luz inmensa y blanca de los espectaculares. Me escucho desistir. Toqué tu puerta, pero me dijeron que se había ido la luz en toda la colonia. Poco a poco la comida se echó a perder en los refrigeradores tibios. Caminé de espaldas, en dirección inversa al equinoccio. Llegué al continente rojo, donde abril tiene otro nombre, y hay que escarbar en la tierra para que salga el sol y sea de día. Ahí seguían vivas las pocas abejas que quedan en el mundo, y el sinónimo de las primeras palabras. Llevo mi sangre fría en la maleta. Pienso en las facciones de quienes murieron por la noche y yo no conocí. Construyo una carcasa de la felicidad y guardo bajo llave el recuerdo de mi madre regando sus macetas al atardecer. Me detengo en la sed, en los primeros recuerdos de los otros. Mi cicatriz tiene la forma de una despedida. Olvidar es demasiado predecible, me digo. Hay cosas que faltan para siempre, además de la leche y los rastrillos. Lo que pasó en la infancia fue tan antiguo que ella es nadie. Y bueno, pues esta cuestión de las despedidas, ¿no? De la soledad, de cómo la cicatriz, como decía Ena, ¿no? También, quizá esta soledad y estas cicatrices son pues lo más difícil, ¿no? Wow, 10 de 10 en esta selección de cicatrices. Hay que traer más seguido a Elisa Díaz Castelno, ¿no? ¿De qué están hechos esos poemas? Quedé infatuada. Muchísimas gracias. Estimada Ena, un poema, una reflexión que nos quieras obsequiar para ir cerrando este episodio tan sinuoso, tan con grieta, pero también bien ya sellado en oro, en polvo de oro, para algo, para crear algo tan lindo. Te escuchamos, Ena. Excelente, sí, estoy de acuerdo, hay que traer a Elisa Díaz Castelo a mi casa, a la casa de todas, sí, claro. Con respecto a esto, ¿no? También yo tengo varias cicatrices por acá, las que me ha dejado el puerto acá, para que me pusieron las quimios. De pronto siempre me andan haciendo burla porque tengo aquí, pues, una como parece un chupetón, tal cual me dicen, ¿no? ¿Y qué hiciste anoche que tienes ahí un chupetón? Y yo no, si supieran que esto es lo que me dejó la radioterapia, que es tan intensa que me reventó venitas y ya tengo esto y no se va a curar nunca. Y en una ocasión, cuando me quitaron los ovarios, porque mi cáncer de seno fue por hormonas, entonces, pues era más práctico así ya. No, más hijos no, tal vez más gatos. Y una prima ve mi cicatriz y me dice, ¡ay, pero está hermosa! Te la dejaron bien bonita. Y yo así en la torre, ¿le parece? Bueno, le digo, te voy a presentar al médico para que te haga una, de tanto te gustó. Es complicado, es muy complicado porque siempre las estoy mirando y es un recuerdo de, sí, el cáncer. Pero es aprender a vivir también con esto. Hay otras cicatrices que no me gustaría tener, como las de la muñeca cuando tuve mi tiempo emo, pero es así, ¿no? Y sí hay un gran recuerdo en ello. Pues voy a compartirles. Para cerrar, no hay que solamente decir que las cicatrices ya es cosa pasada. La verdad es que pueden volverse a abrir porque estamos en un entramado, vivimos todos entrelazados y pienso que entre los seres humanos hace falta un poquito de empatía y un poquito
de responsabilidad emocional unos con otros. Las cicatrices tal vez serían menos. Hay también de aceptación de ese tipo de cicatrices. Pienso en una amiga actriz que también hacía comerciales y de pronto cuando le picó un mosco, ya no la quisieron para el comercial porque era para anunciar una crema. Se rascó y estaba la cicatriz del piquete. Entonces esa perfección en la piel que todavía se requiere y que todavía hay quien la pretende, como por qué. Vamos todos a ponernos los productos coreanos y tener la piel así perfecta, no, flojera. Y para eso precisamente va este poema que está, ahí les recomiendo leer, terrible, Universidad Autónoma de Sinaloa, arriba Culiacán, y Mazatlán, y los Mochis, y todo Sinaloa. Desvelar a las muñecas y a las santas. ¿Qué necesidad hay? Y aún así, para celebrar el amor ha de destrozarnos primero. Hilda Doolittle. Fantaseo con desnudar y acariciar el cuerpo de algunas mujeres de mi familia, descolocarlas, provocar en ellas las cicatrices bajo sus mangas de obispo, los 15 centímetros de la cesárea, la carne endurecida del perineo agrio después de la episiotomía, porque cuando un hijo corona y aún no se quiere ser madre, la vagina es un portal inestable entre el ser y la asfixia. Provocar las señales del amor cuando ha sido demasiado, costuras queloides en todas las vísceras que se tuercen, calientan y aceleran, revientan después del desencanto. Para los rastros más profundos e imprecisos de la vida, esas marcas que nunca sanan de tanto negarles el reconocimiento y perdón de la mirada, sueño con arrancarles el cabello, hacer de mi lengua un martillo sobre sus cabezas, martillar, expuesto el cerebro como nuez, introducir la pinza de mis dedos índice y pulgar en los nudos del lóbulo temporal y levantar el polvo, una tormenta de arena hasta la aridez de sus reinos y claustros. Desnuda, sumergida en una tina que sin más se vuelve océano, imagino que mi piel es la suya. Andan mis manos en ella con la ternura del amante devoto de cualquier signo de pureza, hasta identificar las manchas de familia y nombrarlas. En los tobillos, las venas violáceas de la tía virgen, a quien la uva del pecho se le secó como una pasa de ser tan buena hija. Todos los hombres de la familia la admiran y protegen. Es la madrina de los críos. La quedara. La semilla parda de la Madre Santa en mi nuca es una pepita de melanina que pesa como la mirada de su hijo. Mi padre, de cargarle en la vida, temo desarrollar una joroba similar a la de la tía, quien al final no quedó tan sola. Concibió una muñeca a la que le templó los huesos como espadas. Justo donde el copsal derecho hace curva y desciende al valle, aprieto el lunar de carne de las mujeres de mi madre, rebeldes hembras de cadera amplia que bailaron, viajaron y pensaron en ser damas del mundo. Muñecas que guardaron el tuit, la gabardina y los solanes en armarios de caoba para ajustarse al ritmo regular del corazón con un esposo y algunos hijos. Ellas, las que hablan inglés, las engañadas por un dado falso. En el seno derecho, reflejo del nombre de la abuela, que es el de mi madre y el mío, la fortuna, recuerdo con la palma de la siniestra al buitre que anidó en el cuadrante superior al cobijo de mi axila, larva de mariposa negra, cáncer. Dicen los hombres y las otras mujeres que fue por rencor y ceniza en la boca. Tienen razón, todos mentimos al amar. En este indeclinable acto de revelación, considero hincar las uñas con el aburrimiento del amante sobrado de la misma piel, de las lluvias que reblandecen la tierra y de las voces de la santa y la muñeca poseídas por la idea, la más absurda idea de llegar a ser mujer como si se hubiese nacido siendo una rana y
irritar hasta la sangre, en el escándalo rojo repetir el sueño donde dreno todas las herencias, y al amante sea el padre, el hijo, Dios o un náufrago entre las piernas. Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la invitación para poder realmente platicar con ustedes más allá de escucharlas en la regadera, en mi auto, mientras hago el aseo, la comida, y ahora sí poder platicar. ¡Qué maravilla! Y sobre cicatrices. Pienso que no hay que ocultarlas, hay que recordarlas, pero también es válido quitarse las que uno ya no quiera, y es válido también no irnos todo el tiempo de trompicones en busca de cicatrices, porque tampoco se trata de eso. Gracias. Al contrario, Ana, estamos súper emocionadas, súper contentas y bueno, nada más así comentar rápidamente, ¿cómo sigue, cómo existe esta cultura culpígena y revictimizante de las personas enfermas con cáncer, ¿no? O sea, no es suficiente con estar enferma, sino además te dicen, es tu culpa porque hiciste o porque no hiciste esto. Y te agradezco mucho que escribas estos textos tan necesarios. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y dónde podemos conseguir tus libros. Claro que sí, la verdad es que no tengo muchas redes sociales porque apenas sí puedo con una vida, pero estoy en Instagram y en Facebook como Ena Osorio Montejo, Ena con doble N. Y en YouTube tengo un canal que a veces alimento que se llama La Palabra Hirviente, y nada más hasta el momento. Tal vez en el momento haga TikTok porque tengo ganas de bailar. Y los libros los pueden encontrar directamente con la Universidad Autónoma de Sinaloa en su página de Editorial UAS, también hasta Trilce Ediciones en Argentina, y en la librería Utópicas, Fiel a la Tierra, próximamente en Círculo de Poesía en la Ciudad de México. En la ciudad de Mérida está en Sempere, en el Caracol en Mazatlán, y también aquí en Oaxaca, pues sí, aquí sí está ya en casi en todas partes. Se lo robaron bien bonito de una biblioteca y eso me dio mucho gusto. Qué maravilla. Y conmigo me pueden contactar por Facebook, me escriben al Messenger y yo con mucho gusto se los mando con su debida cicatriz. Excelente, muchísimas gracias, Ena. Pues es para nosotras un gustazo. Le da mucho sentido que nos hayas acompañado hoy en este tema, que además teníamos tiempo deseando hacerlo y deseábamos también que nos acompañaras. Hombre, querida Ena, muchísimas gracias. Qué padre que por fin se nos hizo grabar tu hermosa voz y tus poemas de tu voz. Más tiempo, siempre se nos acaba, ¿no? Pero bueno, ojalá que próximamente se repita también, ¿por qué no? Pues muchas gracias, de verdad. Frente al mar en Mazatlán. Eso, a ver la Buenísimo. luna meterse en el mar. Claro. Gracias. Pues esto fue Las Correcaminos, poesía y otras letras en Petit Comité. Hasta la próxima. Las Correcaminos.